dar las gracias por esta invitación, que yo desde luego me la he tomado como un motivo de cariño y de apoyo, y no sabéis cómo os lo agradezco, Javier, Fernando, y tus palabras, Jerónimo. Bueno, yo efectivamente he hecho lo que se ha dicho aquí, pero desde hace un año yo ya no trabajo, estoy jubilada, bueno, aunque sigo pudiendo hacer cosas. Y entonces eso me da una cierta libertad que ellos me dieron. Dice, habla de lo que quieras, y yo voy a hablar de algo que a lo mejor a los más jóvenes os va a parecer antidiluviano, pero que yo creo que hay que reivindicar, que es el electro intercrítico y el electro en primera línea, en los primeros diagnósticos, el que se llama un electro de rutina. Porque pienso que es un arma que la tenemos ahí, que la tenemos muy a mano y que bien hecha va a diagnosticar muchos casos, con lo cual va a favorecer que a los segundos niveles lleguen menos y los que lleguen se puedan estudiar mejor y no se saturen. Bien. Todos sabéis que el electrointercrítico, no hace falta que yo aquí lo repita, es fundamental. El electrointercrítico con vídeo, sin vídeo, monitorizado, pero yo me voy a basar en el de rutina para el diagnóstico de epilepsia, diagnóstico de tipos y luego en el manejo de la epilepsia a los distintos niveles. Pero yo me voy a centrar en cómo lo utilizamos en el diagnóstico. Ya hay artículos a finales del siglo pasado que demostraban que después de una primera crisis la recurrencia era mayor si el electro que se había hecho en ese momento era normal. Iba aumentando progresivamente con los años en relación, esta es una línea con el electro normal y esta es la recurrencia, y esta es la recurrencia con el electro anormal, que a los 3 años prácticamente llevaba un 60%, mientras que no alcanzaba el 30% si el electro había sido normal. Y que esto ahora mismo, con una de las... si no me oís, por favor, decírmelo. Vale. Entonces, esto es importante porque además ahora sabemos que si tú tienes una primera crisis y hay factores predisponentes, si es más partidario ya de un primer diagnóstico y de iniciar un tratamiento, y sobre todo dependiendo de los síndromes, como del que luego hablaremos, de las generalizadas. También sabemos, y no me voy a parar en esto, porque que hay una serie de grafoelementos, que es la actividad epileptiforme, que van a tener una especificidad muy importante. La punta, la onda aguda, la polipunta, punta onda y la polipunta onda, que tienen unas características morfológicas, un campo eléctrico que, pues las define. La sensibilidad del electrointercrítico, que yo hablo, y del electro, digamos, de rutina, el que cuando tú tienes una crisis lo pides desde urgencia o lo pides desde tu consulta, antes de pasar a otras pruebas mayores, sabemos que no es alta, está entre un 25 y un 56%, por distintos motivos de cómo se han hecho las series, juntando síndromes, juntando edades, etcétera, que las pueden de alguna manera disminuir esa sensibilidad. Pero sí sabemos que cuando se encuentra actividad epileptiforme, la especificidad es más alta y que existe con algunos patrones una gran correlación clínica con la punta onda de 3 hercios, con la respuesta fotoparosística, con la isarritmia. Menor correlación con algunas focales, como son las centrotemporales y occipitales de los niños, que la correlación puede ser hasta solo de un 50% y tenerlos y no ser. Sabemos también que hay otros patrones que son como muy llamativos, todas las variantes, que sin embargo la correlación es prácticamente mínima o cero. También sabemos que un 10% de enfermos, incluso monitorizados, pueden no aparecer o aparecer tardíamente esta actividad epileptiforme, y que también aparece en adultos sanos y en niños sanos, más en niños que en adultos. Pero bueno, esto que son, digamos, limitaciones de este electro, si nosotros hacemos un buen diagnóstico clínico y sabemos lo que queremos buscar, podemos de alguna manera paliarlas. También sabemos que hay factores que van a influir en que sea más fácil que tú, al pedir este electro, te vayan a aparecer anormalidades o actividad epileptiforme. Por una parte, la edad. Se encuentra más en niños que en adultos. En determinados síndromes, la frecuencia en las ausencias, en el WES, en el Landoz-Clevmed, en la epilepsia rolándica, va a ser alta. La localización también influye. Las epilepsias temporales, sobre todo mediales, van a ser más altas que las extratemporales, que ya habrá que colocar electrodos adicionales y hacer más monitorización.
También sabemos que los ritmos circadianos es algo muy importante para nosotros que el electro sea normal, y es cuando hay deprivación de sueño, se hace con un sueño, es más fácil que obtengas un electro anormal. También es muy importante el intervalo de cuando tú hagas el registro. Si tú lo haces muy pronto después de la crisis, va a ser más fácilmente positivo. Todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque nosotros podemos, esta herramienta tan sencilla, tan a mano y tal, lo podemos optimizar. Y lo podemos optimizar de varias maneras. Lo primero de todo, saber que tú, en la epilepsia el diagnóstico es clínico. Tú tienes que saber si te encuentras ante unas crisis o no, y más o menos qué sospecha que tiene. Porque según eso, si tú lo orientas, el que haga el electro va a poder a lo mejor hacer unas estimulaciones, va a poder hacer otras y va a poderle sacar una mayor rentabilidad. Lo primero que decimos es cuántos electros normales tenemos que repetir, o sea, cuántos para obtener uno anormal. Esto ya se estudió por Salinsky, de que a partir de los 3 electros repetidos, si no habían salido anormal, la rentabilidad que le ibas a sacar es poco. Con lo cual ya muchos electros, repetir los electros no va a merecer la pena. Pero en este artículo de King del 98 ya nos da unas claves, por ejemplo, para poder obtener unos mejores resultados. Por una parte, él encontró que en esta serie que ellos hicieron, el diagnóstico clínico era de un 47%, mientras que si tú al diagnóstico clínico de la sospecha le hacías un electro, llegabas a un 77%. ¿Y qué factores ellos veían que podía favorecer que el electro saliese anormal? Bueno, aparte de lo que he dicho antes, de la edad, el síndrome, etcétera. ¿Cuándo hacías el electro? Si tú hacías el electro en las primeras 24 horas después de la crisis, obtenías que el resultado positivo era en un 51% frente a un electro más dilatado en un 34%. ¿Esto qué te lleva? Pues te lleva que muchas veces, al menos nosotros en el hospital, como manejábamos el electro, sí admitíamos que en urgencia nos pidiesen un electro en una primera crisis, por la rentabilidad de que muchas veces estaba saturado, pero era uno de los motivos para pedir un electro urgente. Luego, otra cosa es hacer las pruebas de activación adecuada, las que normalmente tenemos, hiperventilación, la fotoestimulación, etcétera, teniendo en cuenta qué síndrome tienes, porque va a ser más rentable hacer, aunque las hagas todas, incidir más en una o en otra para obtener esta respuesta. También se sabe, que luego pasaré en estas pruebas, la duración del estudio. No puede ser un estudio corto. A veces la actividad epileptiforme generalizada te puede tardar hasta 22 minutos y la focal hasta 30. Luego, un estudio de un cuarto de hora es un estudio totalmente inadecuado. Tienes que tener una duración importante. Lo digo porque muchas veces tú pides un electro y te dice electro normal, pero tienes que saber en qué condiciones se ha hecho y cómo se ha hecho, porque pueden ser electros inadecuados. Y luego sabemos fundamentalmente que el eje privación-sueño te aumenta la posibilidad de obtener una actividad epileptiforme hasta un 92%. Por lo tanto, una pauta muy adecuada sería un primer electro que sea normal, que es normal, y si no, pues pasaría a pedir esto, y si luego no lo obtienes, pues yo creo que podríamos seguir estas indicaciones, que si una primera evaluación tú sospechas crisis, pides un EEG, ese EEG tiene actividad epiléptica, bueno, ya ahí está. Si no la tiene, electro sería 2 hasta 3, pero lo lógico es un electro con sueño de privación, y si tampoco hay actividad epiléptica y ya tienes una alta sospecha clínica, pasas a la monitorización. ¿Qué ocurre? Que si todo esto lo haces bien, con sus actividades, su sueño, etcétera, podrás diagnosticar a bastantes pacientes, sobre todo en la actividad, en las crisis idiopáticas, generalizadas idiopáticas, y podrás, digamos, hacer que los que lleguen a monitorización lleguen antes, al menos en el sistema público están muy colapsadas, lleguen menos, se puedan estudiar mejor, es decir, que tú a los distintos niveles tienes que optimizar las pruebas que pides. Esto era un poco una introducción al tema de esto. Entonces, si nos centramos en la epilepsia generalizada idiopática, lo primero, es frecuente, es un 15 o 20% de las epilepsias. Su diagnóstico sabemos que es clínico, tipo de crisis, edad, antecedentes familiares, etcétera.
pero sabemos que los patrones electroencefalográficos en estas epilepsias son importantes. Entonces, y de estos tres conceptos vamos a definir qué síndrome es. La fisiopatología, hay muchas teorías, desde la primera de Penfield en el año 54 del marcapasos en tronco diencéfalo, luego la teoría cortico-reticular con circuitos tálamo-reticulares que serían los que harían esta punta honda o las polipuntas, la teoría cortical, indicando más que son focos corticales que pasan rápidamente a tálamo, que tendría más bien un papel secundario como circuito, mientras que otras dicen que no, que se originan fundamentalmente en el tálamo. Probablemente la que va cogiendo cada vez más es la cortico-reticular, pero no hay un consenso. Y lo que sí hay en cuanto al origen, lo que sí sabemos es que tanto el tálamo como la corteza están involucrados y que a nivel celular fundamentalmente lo más importante es esa pérdida del equilibrio excitatorio inhibitorio neuronal. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en un electro de una epilepsia generalizada idiopática? Lo primero de todo, frente a las sintomáticas, que la actividad basal es rigurosamente normal. Y luego nos podemos encontrar una serie de patrones generalizados que pueden ser la punta y polipunta honda, bilateral síncrona, a veces con un mayor predominio frontal, con una frecuencia igual o mayor a 3 hercios, también polipuntas, y que según qué patrones se van a activar con las diferentes estimulaciones, como veremos. Luego los patrones ictales son lo mismo que la intercrítica, pero de mayor duración, y el valproato y también la etosusimida pueden disminuir la aparición de estos patrones en el electroencefalograma. Aquí tendríamos una punta honda a 3 hercios, esto es un segundo, vemos los 3 hercios con la primera punta que tiene como una forma, que suelen ser bifásicas, y la onda lenta de repolarización. Esto sería en un electro normal, aquí lo veis, que son 2 segundos y tenemos una descarga. Aquí tendríamos una descarga que es mayor, ya dura 1, 2, 3, 4, 5 segundos, con lo cual probablemente ya haya un acompañamiento clínico, aunque la enfermera no lo testa, dice que no ha habido crisis, pero por encima de 3 segundos ya puede acompañarse de ella. Aquí tenemos otro de los patrones que suelen aparecer, polipunta honda. Aquí lo que nosotros llamamos una punta honda típica, que es una punta honda peor hecha que la punta honda de 3 hercios, algo más rápida, 3,5, 4, y no llega a ser una punta honda rápida, y que se encuentra más en las generalizadas del adulto y a veces también en el sueño. Tenemos otro patrón muy típico de las generalizadas, que es este patrón de punta, polipunta honda, también a unos 3,5 hercios, una punta honda rápida, otra punta honda rápida, que como veis en un segundo pues tenemos 1, 2, 3, 4 polipuntas, que es otro de los patrones que se suelen encontrar. Normalmente la punta honda rápida, las polipuntas, la polipunta honda, lo vamos a encontrar en las epilepsias generalizadas primarias que tienen o crisis convulsivas o mioclonías, fundamentalmente las polipuntas y tal en las mioclonías. Aquí tenemos otro de polipuntas. Polipunta honda, distintos ejemplos, lo veis, polipunta, la onda, que se va repitiendo. Y entonces entramos en los procedimientos de activación. Un electro, si queremos que estos electros, digamos, más básicos, más antiguos, que ya no se llevan, son muy importantes. La duración son muy importantes, como he dicho, cuando se hagan, y es muy importante cómo utilicemos estas técnicas que tenemos en nuestra mano. Sabéis que es para inducir la aparición de una actividad anormal o acentuar las que ya han aparecido. Normalmente, ¿cuáles son las que se hacen más o menos de rutina? La estimulación luminosa intermitente, la hiperventilación. Luego puedes pedir el sueño privación, y si la historia te da algunos datos, o bien poner patrones geométricos, hacer lecturas, sobresalta, prasias, etcétera, para intentar, digamos, obtener unos electros positivos. La hiperventilación, ya sabéis, son respiraciones profundas, rápidas, para producir una hipocapnia, llegar a un enlentecimiento, y ahí vamos a conseguir que aparezca la actividad epileptiforme generalizada. ¿Dónde? Fundamentalmente, pues en las ausencias. Las ausencias típicas
se inducen con la hiperventilación entre un 67 y un 83%. Es decir, que si tú piensas que lo son, lo tienes que poner, o el que hace el electro lo tiene que historiar, porque la hiperventilación va a ser importante. Y si la sospechas y en una primera no ha aparecido, un mínimo descanso y otra tanda de hiperventilación para provocarla, pero no suele hacer falta. Aquí tenemos el caso de prácticamente y aquí ya es una ausencia clínica, producida por la hiperventilación, que viene a durar unos 8 segundos con ausencia por parte del niño. En esta otra también obtenemos pues una con 4 segundos. Y a veces también en las epilepsias generalizadas del adulto pues encuentras esta punta onda típica que también se obtiene con la activación. La estimulación lumínica intermitente es también muy importante, hay distintos protocolos, este puede ser uno. Y si no lo haces bien, el que te den pantallazos, no vas a obtener nada. Es importante en esta hiperventilación, en esta estimulación, cómo está la luz ambiente, la distancia que tienes que tener a la lámpara, que abras los ojos, que cierres los ojos, cuánto tiempo tienen que durar los flashes y la secuencia de los mismos. Con esto vamos a obtener una serie de respuestas. Bueno, saber también que más en mujeres, en raza blanca, que si toman valproato va a aparecer menos, que ciertos factores, los mismos que aparecen en la epilepsia mioclónica juvenil, las pueden predisponer, privación de sueño, alcohol, estrés, hormonales, y es muy alta en la epilepsia mioclónica juvenil, que aunque la mayoría de las series dan 50%, hay algunas que dando estimulaciones más prolongadas consigues hasta un 90% de estas descargas. Aquí tendríamos una respuesta fotoconductora a 6 hercios, aquí estamos estimulando a 15 hercios y veis en regiones posteriores cómo se obtiene esta respuesta fotoconductora, que son normales y fisiológicas. Aquí ya tendríamos una respuesta fotomioclónica, pero fundamentalmente lo que nosotros queremos obtener es una respuesta fotoparosística. Y aquí las tienes fundamentalmente, son a frecuencias medias, al cerrar los ojos, y tienes estas descargas, esta intercrítica, de una respuesta pues de punta onda a 3,5-4 hercios, que es subclínica, pero si el enfermo en ese momento ya tiene una mioclonía, la tienes que suspender. Aquí tendríamos otra respuesta, la de la positiva, y pasamos a otra estimulación, que es el sueño. Ya sabéis los distintos estadios del sueño: el adormecimiento, el estadio 1, que ya está más lento, aparecen las ondas agudas del vértex y las positivas occipitales; el estadio 2, donde ya aparecen los usos del sueño y el complejo K, y ahora mismo el 3 y el 4 se engloban en sueño profundo, donde hay ya un mayor enlentecimiento y persisten los complejos K y los usos. Luego ya se pasa al sueño REM, que es un patrón de mixto de frecuencias de bajo voltaje. ¿Qué es lo que obtenemos en el sueño? Pues en el sueño, sobre todo en la fase no REM, en los 4 estadios que os he dicho antes, hay una mayor sincronización tálamo-cortical, con lo cual todas las descargas generalizadas van a aparecer con mucho más frecuencia. La punta onda se dice que hasta 14 veces más en relación con la vigilia. Luego, por eso, si no hemos obtenido unos estudios de vigilia positivo, debemos pasar a estas fases. El REM, sin embargo, no nos va a dar mayor información, porque al producirse la desincronización, lo que obtenemos es muy parecido a la vigilia en las generalizadas. Por tanto, muchas veces para el sueño que nosotros hacemos para este tipo de epilepsias es una siesta, porque lo que nos interesa fundamentalmente es coger esta fase, y además sobre todo en periodos de comienzo y de final del sueño. Y volvemos a lo que os había dicho antes, que un eje basal puede ser un 68%, y si haces sueño y privación, aumentarlo a un 92%. Y estos son distintos ejemplos que tenían electros basales normales. Aquí ya tenemos un enlentecimiento sin todavía usos ni Vs y ya aparece una descarga. Aquí ya ya estamos en una fase 2, ya empiezan a aparecer usitos y tenemos también otra descarga. Aquí lo tenemos prácticamente casi en un complejo K, hay una polipunta metida. Y luego hay otros casos en que por la historia tú sabes que las crisis se pueden desencadenar por prasias, por patrones geométricos, por lectura, y lo tienes que inducir con haciendo estos modelos. En este caso era una ausencia por fijación,
Entonces, que cuando desaparece la visión central aparecen las descargas, y utilizando unas gafas especiales en este momento para que desapareciese, obtienes la descarga al desaparecer esta fijación. Es decir, que tú el electro lo tienes que orientar en función de la clínica, ver cómo lo haces para obtener mejores respuestas. Pero el electro también tiene sus problemas. Los que leemos electros tenemos que también, primero, saber hacerlo según los datos que tiene el clínico o que tú preguntas, pero también tienes que saber que el electro puedes sobreinterpretarlo o malinterpretarlo. En la actividad epiléptiforme generalizada, sobre todo en la juvenil mioclónica, hay mucha fragmentación de las descargas, incluso a veces focalidad, y lo tienes que tener en cuenta y repetir o hacer otras pruebas para no diagnosticar como epilepsia focal las que son generalizadas. Si vosotros veis estas páginas, aquí veríais una puntita casi frontocentral, y aquí, que aquí se extiende mucho más al hemisferio derecho, pero es una epilepsia generalizada porque luego ha tenido otros patrones y por la clínica, y por tanto por esto no la puedes... No la tienes que diagnosticar de focal, darle otro tratamiento y a veces, bueno, pues meter en un rollo que al final puedes estar considerando como epilepsia refractaria una epilepsia simplemente mal diagnosticada. Otras veces simplemente lo que tienes es que la descarga está mejor representada en un hemisferio como esta. Esto es hemisferio izquierdo, esto es derecho, y claramente esto está mejor representado que en el derecho. Las descargas se fragmentan, las descargas cambian, o sea que no te puedes fijar en esto y tienes que hacer un proceso de lectura más global. En este, por ejemplo, al contrario, está mucho mejor representada a derecha, y eran las dos una mioclónica juvenil. Incluso a veces con el vídeo tienes también los problemas, porque a veces las mioclónicas juveniles son parcelares o son solamente o son focales, y este lo hizo Luders en el 2005 en una serie suya, y encontraban que de su serie habían hecho monitorización por distintos motivos en 22 pacientes, y aparte de que en 3 la epilepsia mioclónica juvenil también tenía una patología focal, en otros tenían una semiología focal 12, bien versiones a derecha, versiones a izquierda, mioclonías focales, y había un eje focal o asimétrico en 5 pacientes. Y eran todos... La epilepsia mioclónica juvenil puede ser muy, muy fastidiada en algunas ocasiones. Otra cosa que tenemos que tener también cuidado los que diagnosticamos electro, los que leemos los electros, es que determinadas variantes normales, que son todas estas, la punta benigna del sueño, la white speak, la punta de 14,6 hercios, de 6 hercios, la salva de zeta rítmica del adormecimiento, o el REDA, la descarga de G rítmica subclínica del adulto, tienen una morfología muy epiléptica, y muchos autores, o sea, muchos lo leen y lo dan como crisis, y entonces crean problemas. La frecuencia no es relativamente alta, la pongo aquí en este, pero bueno, se pueden encontrar, y ya hay artículos que ya nos avisan, como por ejemplo que una white speak, que suele ser una actividad rítmica que aparece sobre todo temporal, se encontró en una idiopática generalizada, se interpretó como una anomalía focal, se etiquetó como crisis focales y se trató con carbamazepina. Bueno, pues estas cosas hay que tener cuidado, porque la sobreinterpretación o mala interpretación puede llegar a esto. Bueno, y este sería un ejemplo también de otra variante con estas polipunta honda, que es una punta positiva 14,6 hercios. Ya lo que voy a hacer ahora es simplemente en estos síndromes ver lo que yo he contado del electro normal, cómo lo podemos optimizar. ¿Voy bien de tiempo? Bueno. Como no me han contestado, pues voy bien de tiempo. Vale. Entonces, yo me he basado en un artículo del 2012 que me pareció espléndido y que os lo recomiendo, es en el Epilepsia, en el número 53, porque lo que va es, digamos, diciendo todos los patrones que hemos visto, cuándo aparece el más en vigilia o en sueño, con las distintas, en qué síndromes aparece, con las distintas estimulaciones, cómo unos los podemos sacar más que otros, y entonces realmente consigues optimizar bastante tu estudio. Si a alguno le interesan las diapos, yo se las paso, ¿eh? Entonces, en la epilepsia de ausencias infantil,
¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? La actividad de fondo normal, la punta onda regular a 3 hercios, como hemos visto, distintos electros. El inicio, pues a veces es un poquitín más abrupto y irregular o más rápido, pero bueno, luego ya queda esta morfología que es muy típica. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que más la va a activar? La hiperventilación, hasta un 83%. ¿Qué nos puede meter algunas veces una confusión? Y ahora os enseñaré algún ejemplo. Una actividad delta rítmica occipital que llamamos OIRDA, que aparece hasta en un 32% de estas ausencias, que a veces es asimétrica y que alguien puede pensar que es un enlentecimiento focal. En el sueño también se activa, pero las descargas suelen ser más breves y con una frecuencia más rápida. En el sueño, solo en el sueño, en las ausencias pueden aparecer polipuntas. Si estas polipuntas te aparecen estando el niño despierto, en vigilia, sospecha que lo que estás viendo es una mioclónica juvenil que está debutando con ausencias y que más adelante lo será, porque en vigilia no lo vemos. Y también la hiperventilación y la estimulación fótica pueden inducir crisis, no que aparezca actividad, sino inducir crisis, en un 83% la hiperventilación y en un 21% la estimulación fótica intermitente. Esto, bueno, pues ya hemos visto más ejemplos de una punta onda intercrítica, una a 3 hercios. Esto es lo que os comentaba, el OIRDA, esta actividad lenta, occipital, como veis aquí, esto es hemisferio izquierdo, esto es derecho, es de mayor amplitud en el izquierdo. Esta que, ¿veis? Bueno, pues esto es fisiológico, acompaña, como he dicho, en un 30% y no hay que darle más valor y no pensar que ahí pueda haber un lentecimiento. Esta sería una crisis con una punta onda que ya tiene una duración de más de 10 segundos, pero veis que sigue siendo muy regular. También otra actividad crítica, todas estas provocadas por la hiperventilación. Y sin embargo en el sueño pues cambia, aparece ya más polipuntas, ya no es tan típico los 3 hercios, es decir, cambia la morfología. Tenemos la epilepsia con ausencia juvenil, que es muy parecida a la ausencia infantil, la punta onda es algo más rápida, tiene menos respuesta con la estimulación fotoparoxística, pero también tiene mucha respuesta con la hiperventilación y su patrón con la hiperventilación y con el sueño es muy parecido a las ausencias infantiles. Yo creo que el gran caballo muchas veces y lo que más dificultades puede crear, a pesar de que es tan típico este síndrome, pero para nosotros es la epilepsia mioclónica juvenil. Como todos sabéis, la mioclónica juvenil tiene 3 tipos de crisis: las mioclonías al despertar en un 100%, crisis generalizadas tonicoclónicas en un 90% y ausencias típicas en un 30%. Suelen aparecer en la adolescencia, que es cuando tenemos el máximo pico, y fundamentalmente pues veis que las tonicoclónicas, las mioclonías y las tonicoclónicas están ya desarrolladas, pero hay un inicio de algunas que comienzan con ausencias muy precozmente y son en las que a veces pues tienen ya patrones que no son solo típicos de ausencias, sino que ya muestran patrones de la mioclónica juvenil. Sabemos en estas que los factores desencadenantes, pues deprivación de sueño, ingesta de alcohol, estimulación fótica, la menstruación y el estrés, su cronodependencia, el mayor pico en el despertar, y como luego veremos en el sueño también cuando aparecen son en los arousal que se producen en el sueño, y la electroencefalografía pues puede tener punta polipunta onda o punta onda rápida en el electrointeristal. O sea, polipuntas, en vigilia, somnolencia y sueño, no tiene OIRDA, como lo que os enseñaba antes en las ausencias. En ocasiones son fragmentadas, como los ejemplos que os comentaba antes. En ocasiones aparecen solo confinadas a regiones frontales. Y las anormalidades focales son muy frecuentes, hasta un 40%. Por eso aquí hay que tener, si te aparecen, hacerlos más seriados, hacer sueño, monitorizar, para no dar un diagnóstico erróneo. Y, como he dicho, las descargas fundamentalmente los 20-50 minutos, fundamentalmente si es en el sueño, no tanto es en los cambios, en los arousal que se producen, y la falta de sueño induce crisis. Y como ya he dicho antes, la respuesta fotoparoxística
la mayoría de las series 50%, si la haces un protocolo más prolongado, hasta un 90%. Con lo cual, si tú tienes ausencias, haz hiperventilación sobre todo. Si tú sospechas una mioclónica, haz la estimulación fótica intermitente. Y pues ya tenemos otro ejemplo de una respuesta fotoparoxística, como habíamos visto antes, de una punta onda rápida, que es otra punta onda rápida, que estos son los típicos de las crisis que tienen mioclonías. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos polipuntas también. Esta sería una mioclonía con una polipunta, un cierto electrodecremento y la onda lenta de repolarización. Aquí tenemos otra mioclonía que comienza con las polipuntas, luego tenemos esta onda lenta típica. En el sueño nos aparece muy parecido a la vigilia, pero sobre todo empiezan a predominar las polipuntas en esta fase que ya es de sueño más profundo. Aquí tenemos otro ejemplo también de polipuntas, otro, y esto sería un estatus mioclónico, en el que, curiosamente, bueno, no he traído el vídeo porque era más follón y no iba a ser, pero es una paciente con una esclerosis, era una paciente adulta ya, 30 años, que tenía una epilepsia mioclónica juvenil, estaba con una dosis mínima de medicación, había dejado la medicación por su cuenta y llegó a la urgencia con mioclonías parcelares que en urgencia en principio pensaron que eran TIC o que era una funcional, y al hacerle el electro pues estaba en estatus mioclónico. Y por último, el otro síndrome que tenemos admitido por la ILA es las crisis generalizadas tónico-clónicas de gran mal al despertar, que se inician en la segunda década, que fundamentalmente son crisis generalizadas tónico-clónicas, aunque también tienen mioclonías en las 2 horas siguientes al despertar o en el periodo de relajación por la tarde, se facilitan por falta de sueño. El eje es similar a otros, punta onda, pero también polipuntas ondas, por estas mioclonías que tiene, una respuesta fotoparoxística en un 28%. Y a veces hay que hacer un diagnóstico diferencial con las epilepsias frontales. Luego hay otros síndromes que están todavía no reconocidos, como el de Gibbon, de las mioclonías palpebrales, que fundamentalmente, bueno, provocadas por cierre ocular, desaparecen en la oscuridad, respuesta fotoparoxística casi siempre, con o sin desconexión aparente, y se precipitan también por estrés, falta de sueño, alcohol, y el valproato controla las crisis generalizadas, pero no las mioclonías palpebrales. Este sería un ejemplo de una mioclonía perioral con ausencias, con unas polipuntas ondas más abigarradas, pero que aparecen. Estos patrones de las epilepsias generalizadas, la verdad es que aparecen bastante, y lo único es no hacer diagnósticos erróneos. Y yo con esto, pues, ¿qué os he querido contar? Algo que ya casi no se lleva y se hace. Pues mira, que a mí me parece que este eje sigue siendo muy importante para el diagnóstico en primera línea y en epilepsias de comienzo, que debe ser contemplado en el contexto clínico. Es decir, tú no puedes ver un paciente, no saber qué tipo de crisis tiene. Sí, te parece que es una crisis, pero no hacer más y pedir un electro, no, tienes que dirigir ese electro, y tú cuando lo recibes tienes también que dirigir el estudio que haces para obtener la mayor optimización, y luego hacer una evaluación correcta que evite sobreinterpretaciones y falsos diagnósticos. ¿Por qué hago tanto hincapié en algo que tal? Porque yo creo que podemos hacer diagnósticos rápidos haciéndolo bien, el enfermo se beneficia, y luego el segundo nivel ya también lo beneficiamos, porque van a llegar menos pacientes, o pacientes ya que tienes que diagnosticar realmente. Y con esta charla de abuela neurológica, pues he terminado. Muchas gracias.
En principio, muchas te aparecen a los 3 minutos. Sí, no, vamos a ver. No, nosotros lo que hacemos... Bueno, yo la ventaja, y por eso hablo que no sé, es que como nosotros hacemos la consulta, pero luego nos hacemos los electros, pues sabemos muy bien lo que tal. Normalmente un niño con una hiperventilación, el niño, de 3 minutos te aparece casi siempre. Yo también estoy contigo que en las asociaciones infantiles y de adultos tardan más, y he puesto el porcentaje, y entonces sí hay que hacerla de 5 minutos. Entonces yo en los de 5 minutos, en las ausencias juveniles y en los adultos, sí la pediría de 5 minutos. En los niños seguiría manteniendo los 3 minutos, entre otras cosas por pura lógica, porque ya que te hagan los 3 minutos cuesta, pues bueno, ya si ves que no sale o qué tal, pues lo aumentas, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que lo que es importante, lo que pasa es que es difícil, es que, digamos, en estos casos tú, el que está ahí al cargo de la máquina, tenga muy claro lo que le piden y lo que tú quieres buscar, ¿no? Y entonces, aunque es difícil muchas veces, pero poder personalizar un poco este tema. Y sí que es verdad que yo en la mioclónica lo que pasa es que con la estimulación fótica ya obtienes muchos resultados, pero sí que es verdad que si empiezan a ver las parcelaciones, etcétera, pues conviene o bien repetirlo con mayor prolongación o hacer un sueño o sobre todo tener más tiempo al paciente para verlo, porque si no sí que es verdad que las puedes etiquetar de focales. Cada vez menos, porque cada vez sabes que las mioclónicas pueden hacer lo que les dé la gana y por si tanto si la clínica es clara no lo haces. Aparte de agradecerte tu revisión, la verdad es que son temas que le dan la importancia que se merece, porque muchas veces se pensaba que el electro convencional no era tan útil, ¿no? Y yo creo que sí, además. Y el tema es que a veces se puede plantear cuándo es mejor, en tu opinión, hacer después de una crisis un electro. Inmediatamente, dejar pasar unos días, ¿tú qué opinas? No, lo antes posible. Mira, nosotros en el 12 de octubre, que hacemos la electroencefalografía, no solamente de epilepsia, sino en urgencias nos brean. Y nos brean porque hemos hecho una política de demostrar la utilidad del electro. Primero, que después de las crisis hay que hacerlo pronto. Metimos la duda del estatus no convulsivo y entonces ya en el momento que hay una alteración de conciencia nos lo pide. Y muchas veces, pues cuando yo estaba ahí ya a punto de irme, pues tenemos un electro urgente de una primera crisis. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque fundamentalmente la rentabilidad del electro es mucho mayor. En las primeras 24 horas tú obtienes casi el doble de actividad anormal que si lo dilatas en el tiempo. Nosotros también lo hacemos mucho con vídeo EG y captas muchas crisis que si no te tendrías que pasar 3 días, una semana. Sí, bueno, yo me he hablado del intercrítico, ahora no he metido lo del vídeo, que ahora todos los electros tienen un vídeo, porque para mí, pues eso, el concepto del vídeo es la monitorización y la prolongación. Pero claro, tú ahora mismo los electros, incluso estos de 3/4 de hora, 40 minutos, todos los hacemos con vídeo. Pero vamos, el concepto de vídeo de monitorización y captas crisis también, ¿no? Aparte de la actividad intercrítica, pero no es el concepto de monitorización. Pero sí que es verdad, yo de verdad, lo siento, pero lo defiendo porque realmente bien utilizado sacas mucho. Sí, bueno, felicitaciones por la conferencia, Pili. Nos has recordado muchas cosas de ya hace tiempos pasados y que realmente me parece que siguen siendo muy útiles. Yo quería decirte, continuando un poco con la pregunta que te ha hecho Fernando, habitualmente a las convulsiones febriles no se les suele realizar, o se dice que hay que dejar por lo menos 2 o 3 semanas después de una crisis convulsiva por fiebre para tener más garantías de si el electro intercrítico es normal o no. Pero claro, también sabemos que algunos epilépticos debutan con convulsiones febriles y hay luego pues una epilepsia polimorfa en la infancia o puede haber síndrome de Dravet, etcétera. Quiero decir, ¿sería útil hacer un electro más o menos inmediatamente en las convulsiones febriles? Ese es un tema que yo no lo tengo ni medio claro, porque ha habido un tiempo que se decía en las convulsiones febriles no hay que hacer electros.
Yo creo que ahí sí que es importante en las convulsiones febriles mucho los datos clínicos que tengas. Si hay una historia familiar, cuándo debuta, cómo debuta, cuánto ha sido la crisis, si hay algún componente de focalidad. Yo creo que el electro, lo que nos tenemos que meter en la cabeza es que es una prueba que apoya la clínica y apoya tu sospecha clínica. Es decir, yo creo que en una convulsión febril que no tiene ningún tipo de, digamos, de particularidad, etcétera, pues a lo mejor no tiene, en este momento, la cosa de hacerlo, pero en el momento en que a ti te llama la atención algo, lo debes hacer y cuanto antes mejor. No sé si te contesto a la pregunta. Sí, yo creo que en ese caso a lo mejor primera convulsión febril no, pero si son convulsiones febriles de repetición con una frecuencia inusitada o que te sale de ojo, pues probablemente sí. No, en ese caso yo lo tengo clarísimo, luego, pero es en esa primera convulsión febril, incluso si en esa primera convulsión febril pues ahí es muy prolongada o hay algo de asimetría o hay algo en la historia que te cuenta la familia que no te acaba de convencer, como la típica convulsión febril, yo también lo pediría. Y luego es que hay entre otras cosas, como yo ya no los hago, pues ala. Sí, solamente que luego hay otra cosa que muchas veces también nos puede inducir a confusión, y es que muchas convulsiones febriles, como sabemos todos, pues ocurren en niños con trastornos de déficit de atención y hiperactividad que ya tienen de base un electropatológico y que podría inducirnos a, por ejemplo, confundir una crisis convulsiva febril con un fondo de posible epilepsia, lo cual no debe hacer tratar por el criterio ese único de la alteración eléctrica. Lo que ocurre es que si ese... Por eso te vuelvo a decir que la clínica es muy importante. Porque, y si no lo tienes claro, yo creo que ahí el repetir y comparar tampoco hay ningún problema, ¿me entiendes? Si tú tienes un primer electro que es patológico en cuanto a actividad de fondo, etcétera, por la patología del niño y unos datos que no son claros, pues lo repites en un tiempo y comparas ya cuando ha desaparecido la posibilidad del factor duración, o sea, rapidez de hacer el electro, y si se ha normalizado tiene más valor que si no se ha normalizado, ¿me entiendes? Es decir, que con el electro también tienes que jugar comparando. Y a veces un primer electro, si no te queda claro, lo haces a una semana o a los 10 días, lo comparas y ves cómo ha ido la evolución, y eso también tiene valor. Por eso yo creo que la relación clínica y la relación del clínico con el que lo hace, o si el que lo hace es el clínico tal, es fundamental, porque el electro no es una prueba aislada.